Shalom Brajá, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Estamos estudiando Masajet Shabbat. Hoy vamos a estudiar Daf Kuf Hei, la página 105, que es el final del capítulo 12 y el comienzo del capítulo 13 de Zrat Hashem. Muy bien, nos habíamos quedado ayer donde decía, vamos a poner la página, perdón. Otra vez no tengo la página en su lugar. Ok, un segundito. Esto no es lo que os quería mostrar. Aquí está. Entonces, Kuf Hei. Agrandamos un poco para que todo el mundo lo pueda ver bien. Estamos aquí. Muy bien. Dice así: Katav Otahal Benotricón. Una persona escribió una letra como un notricón. Es decir, notricón sabemos que es una especie de acrónimo. Es decir, que a través de que está escrito una palabra, yo tomo las letras como primeras letras de varias palabras. ¿Sí? Rabbi Yoshua ben Betera Mehayev, Jajamim Potrim. Rabbi Yoshua ben Betera dice que es culpable, los sabios dicen que está exento de traer su ofrenda. Muy bien. Y entonces, Amar Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Yossi ben Zimbra, dijo Rabbi Yohanan el nombre de Rabbi Yossi ben Zimbra. Menay le leshon notricón min Torah. ¿De dónde sabemos que existe este notricón en la Torah? Shneemar, ki av hamon goim netatija. Hashem le dijo a Abraham, ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. ¿Por qué? Porque serás el padre de una multitud de naciones. Entonces, ¿cómo dice esto? Av hamon. Entonces tenemos que explicar que la palabra av, ¿sí? En Rashi Tevot, es decir, como si fuesen las primeras letras de dos palabras, Aleph, Bet, Netatija, Leumot. Es decir, yo te puse como primero y segundo de los pueblos. Bajur, Netatija, Baumot. Es decir, como escogido te puse entre los pueblos. ¿Sí? De la misma manera podemos explicar la palabra jamón. Jamón, ¿cómo lo explicamos? Amón, primero, suele ocurrir que se puede intercambiar la hei por la het, entonces Habib, es decir, apreciado, netatija baumot, mem de melech netatija leumot, te puse como rey entre los pueblos, vav, vatik netatija beumot, es decir, como el más anciano, más antiguo entre los pueblos, Neemán, y fiel te puse entre los pueblos. La primera letra forma la palabra jamón. Muy bien. Rabbi Yohanan, di de Amar. Rabbi Yohanan también decía, ¿sí? Aquello que dice la Torah, Anoji, cuando Hashem empezó con los Aseret Diberot, el primero de los Diberot, el primero de los 10 mandamientos, de las 10 alocuciones de Hashem, fue Anoji Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios. Dice, Anoji también es un nutricón. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Dice así. Ana, yo, nafshi, mi alma, ketivat yahavti. ¿Sí? Yo mismo escribí y puse esto en las tablas. Bien, entonces eso es lo que viene a decir Anoji. Rabanán Hambre, los sabios dicen Anoji. Este mismo Anoji de las tablas también es otro notaricón. Dice Amirá, Neima, Ketiva, Yehiva. Es decir, he puesto un dicho agradable escrito en ellas. ¿Sí? Y os he dado. Y cada hambre, quienes dicen, ¿sí? Que tenemos que explicar la palabra anoji, lema frea, es decir, marcha atrás. Primero la yud, yehiva, ketiva, neemanim, amareja. Es decir, fue dada esta escritura a los fieles en su palabra. De ver Rabbi Natán, hambre, en el Beta Midrash de Rabbi Natán dice, Ki yarat haderech lenegdi. Es decir, como que se me presentó el camino frente a mí. ¿Sí? Que dijo el rey a Bil'am. El malaj a Bil'am. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que explicar yarat? ¿Sí? Que como un notaricón. Yare'a ra'ata netata. Es decir, que cuando temió el burro el asno de Bilam, es porque
rata, porque había visto y entonces se desvió. Tuvo miedo porque vio y se desvió. Ahora, de Rabbi Ishmael Tana también se enseña así en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Aquello que dice la Torá en cuanto la minjata Omer, es decir, la ofrenda del Omer, que tenía que ser Carmel, ¿sí? Yesh Lidrosh, tenemos que explicar Carmel también como un Rashetebot. Car Malé, es decir, que tiene que traer de la cosecha que esté totalmente car, es decir, que esté laja, que esté húmeda todavía. Beot Shazera Nafuach, mientras todavía el grano está hinchado y es muy bien. Bueno, todavía está hinchado. Rabaja, Bar Jacob Amar, Rabaja, el hijo de Jacob, dice, aquello que dice David sobre Shim'i ben Gerá, es decir, cuando David iba a morir, llamó a Shlomo, su hijo, y le explicó qué es lo que tenía que hacer con cada una de las personas que se encontró en su vida. Y entonces dice, ¿qué pasó? Vehu kilelani kilerani mretzet. Es decir, Shim'i ben Gerá vino a darme una maldición o a insultarme, una maldición muy específica. ¿Bien? ¿Qué significa Nimretzet? Nimretzet es un notaricón, es un acrónimo. ¿De qué? Noef, es decir, adúltero. Moabi, es decir, moabita. Rotzeach, asesino. ¿Por qué Noaf? ¿Por qué adúltero? Por Bathsheba, ¿verdad? Moabí, ¿por qué? Porque viene de Ruth. Rotzeach, asesino, ¿por qué? Por Uría, el marido de Bathsheba. Sorer, es decir, enemigo. Y Tobea, ¿sí? Todas estas son las cosas que le dijo. Y todo eso, las primeras letras forman la palabra Nimretzet. Muy bien. Rab Nachman bar Yitzhak dijo aquello que dice la Torá, que dijo Yehudá a Yosef. Man edaber uman nistadak. Es decir, cuando vinieron a verificar las alforjas de todos los hermanos y encontraron la copa de Yosef en la alforja de Benjamín, Yehuda dijo, bueno, ¿qué podemos decir? Se encontró la copa, man edaber uman nistadak. Entonces tenemos que explicar eso también, nistadak, como un notarico. Es decir, nejonim anachnu, nosotros somos correctos. Tzadikim anachnu, somos tzadikim, somos justos. Teorim anachnu, somos teorim. Y dakim anachnu, somos inocentes. Kedoshim anachnu, somos santos. Bien, a ver si viene aquí. Cada una de estas cosas hace referencia a uno de los episodios que ocurrieron con, es decir, Nejonim anachnu sobre la copa. Tzadikim sobre la venta de Yosef. Teorim sobre el episodio de Tamar, dijo Yehuda. Bien, y cada una de las cosas que dijeron hace referencia a algún episodio en la historia de Yosef y sus hermanos. Muy bien, última Mishnah del capítulo. Dice Mishnah, Hakotev sheteotiyot beshtehe lamot. Una persona que escribe dos letras en dos olvidos diferentes. Es decir, que después de que escribió una letra, le dijeron que estaba prohibido. Y después volvió a olvidarse y volvió a escribir otra letra. Y de la misma manera, si escribió una letra, Ahat, Shaharit, de Ahat Ben Arbaim, una la escribió por la mañana y otra la escribió por la tarde. Rabban Gamliel Mehayev Bajajamim Potri. Rabban Gamliel dice que es inocente, está exento. Perdón, Rabban Gamliel dice que es culpable de profanar Shabbat y los sabios dicen que está exento. Entonces dice la Gemara, dice Bemai Kamipligue, ¿dónde está la discusión entre Rabban Gamliel y los sabios? Responde la Gemara, Rabban Gamliel Sabar, Rabban Gamliel piensa en Yediá la Hatzishiur, es decir, que no se puede enseñar o explicar a alguien que transgredió cuando solamente ha hecho la mitad de la melajá prohibida. Pero Rabbanan Sabre y los sabios opinan, que el hecho de que entre medias supo que estaba prohibido, entonces después cuando yo completo la labor, lo que hice antes sin saberlo también me cuenta. Bien, Adran alá jaboné, Adran alá jaboné, Adran alá jaboné, volveremos a ti, Pere Caboné, Beli Neder. Muy bien, empezamos el siguiente capítulo. Dice así, Rabbi Eliezer Omer. Es decir, ahora vamos a hablar sobre la prohibición de tejer. Rabbi Eliezer Omer, Haorek Sheloshahutim Batejila. Es decir, que empezó a tejer una prenda y puso 3 hilos, ¿sí? De trama entre el tejido. Veajat al arig, y después añadió otro hilo sobre la trama, y entonces todo esto hace que se mantenga hayab.
A mí Momerim y los sabios dicen, ben bitgilatu ben basov, ya sea que lo puso al principio o lo puso al final, shi'uro, la medida, en cuanto pone shenehutin, 2 hilos del erev en el sheti, de la trama en el telar, entonces, haose shete batenirin, banirin, o el que hace 2 agujeros en el aparato del telar, ahora vamos a ver lo que es. Vejen, y de la misma manera, Baqueros, el queros es otro tipo de kelar un poco más avanzado con pedales. Banapá, Baquebará, Ubasal, y diferentes tipos de formas de tejer, Hayab. Todo ello es culpable de profanar Shabbat. Beatofer y el que cose. Shetete Firot, 2 costuras. Beacorea, o el que rasga una vestimenta, ¿sí? Almenat litfor Shetete Firot. Es decir, yo rasgo para después volver a coser 2 costuras. Muy bien, dice la Gemara. Vamos a ver primero, perdón, a ver si lo podemos ver. Un poquito lo que nos ha contado aquí la Mishnah. Lo tenemos aquí. Entonces tenemos aquí los 3 hilos de la trama perdón, 3 hilos tejidos en la trama, ¿sí? Y después uno añade uno más en la ariga. Bien. Después tenemos el otro caso, aquí está los 2 batenirin, ¿sí? Es decir, el nir es esta parte de aquí. A ver si lo puedo dibujar. Hola, hay una pregunta, creo. No me llega el sonido. No sé, sigue sin llegar el sonido. Yo me escucho bien porque estoy aquí. Pero no sé si alguien más tiene problemas de sonido. Si me podéis escribir. Entonces, esto es el batenirín. ¿De acuerdo? Esto es un batenirín y esto es otro batenirín. Bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ya tengo sonido. Muy bien, me alegro, muy bien. Perfecto. Ahora tenemos otro caso que nos trajo la Mishnah, que nos dice sí, los diferentes tipos de formas de tejer. Bien, veis aquí los diferentes nombres que nos dio la Mishnah. Bien, Banapá, es decir, para tamizar, el tamiz, bien, o el sal, bien, o las 2 costuras que estábamos diciendo, o el rasgar para luego hacer 2 costuras, bien. Muy bien, esto ya es de la Mishnah siguiente. Vamos entonces a volver a nuestra página de aquí y vamos a explicar de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces dice la Gemara. Estamos aquí. Ki ata Rabbi Ishak. Dice la Gemara. Ki ata Rabbi Ishak tane shetaim. Cuando llegó Rabbi Ishak de la tierra de Israel a Babel, él enseñó que Rabbi Eliezer dijo que se infringe la prohibición de tejer, ¿sí? Cuando al principio él pone 2 hilos. Y entonces pregunta la Gemara y dice, Vehan Antnan. Sí, pero en nuestra Mishnah, según Rabbi Eliezer, fue enseñado que son 3. Te responde la Gemara, loca, ya no hay dificultad. Ha bealime, es decir, uno está hablando de hilos que son gordos. Ha victine, y el otro son hilos que son finos. Entonces explica la Gemara, Amrele le haigisa, veamarle le haigisa. Hay algunos que explicaron que la discusión está, tenemos que explicarla de una manera, y hay quienes dicen de otra manera. Dice, amarle le haigisa, aquellos que dijeron de esta manera, ¿sí? Tenemos que explicar, ¿sí? Que alime, es decir, los hilos gruesos, tlata los atre, es decir, 3 hilos no se separan, pero dos hilos, 3 atres, sí que se llegan a separar. Ukenite, y ahora los hilos finos, trenami los atre, es decir, 3 tampoco se van a separar, ¿sí? Tampoco se van a separar. Hasta ahí decía. Veámbrele, le hay guisa. Y algunos dicen que hay que explicarlo de esta otra manera. Que tiene los hilos finos, tlata y edie. Es decir, 3 se pueden diferenciar. 3 lo y edie, pero si pones 2 solamente no se pueden diferenciar. Y lema, trename y edie, pero con 2 hilos gordos también se puede dar uno cuenta de que ya se empezó a tejer. Tania, se enseñó en una verita. Haurek shel shel erev batjila. La persona que puso 3 hilos en el telar, en la trama desde un principio.
Vejad y uno después, ¿sí? Para la ariga, para ir tejiendo. Hayab, es culpable. Jamim Omerim, los sabios dicen, Ben Bitjilá Ben Basov, ya sea que lo puso al principio, lo puso al final, Shiuran Shetehutim. La medida para infringir Shabbat con ellos son 2 hilos. Ubasafá, y el que teje a lo largo de la prenda, ¿sí? La medida para que sea culpable de profanar Shabbat, Shenehutim, son 2 hilos, berroja, en su anchura, Shelosha Batenirim, ¿sí? Y eso es que se ponen sobre 3 Batenirim, 3 cuadrados estos que vimos en el telar. Y el motivo por el cual no es culpable, como cuando está tejiendo una prenda normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medida para hacerle culpable es Kimlo Rohab Asit. Habíamos visto que el Rohab Asit es la distancia que hay entre el dedo gordo y el dedo índice extendido. Esto es el Sit, es decir, la mayoría del Sit. Ha le más de domé, le orex el tzul, es decir, esto se parece a una persona que está tejiendo un avnet katán, es decir, un avnet katán es una especie de gorro chiquitito. Shehayab y Marag, es decir, que la persona va a ser culpable si tejió en él 2 hilos en anchura y 3 bateniri, es decir, 3 filas del telar. Muy bien, entonces estudiamos en una vereita. Y el que tejió 3 hilos desde el principio. Vejada la arihayab y uno más después sobre lo que ya estaba cosido, lo que ya estaba tejido, es culpable. Entonces dice la Gemara, Stama, esta vereita. Es evidente que Rabbi Eliezer, es evidente que sigue la opinión de Rabbi Eliezer en nuestra Mishnah. Tañida, también se enseñó en otra vereita. Haurek Shenehutin, una persona que teje 2 hilos en la trama al Hagas, sobre un trozo grande de algo que ya está tejido. Ve a la Imra, de la misma manera que si teje 2 hilos sobre la trama, sobre el principio de una prenda, en el cual se pone diferentes tipos de tejidos o de materiales. Hayab, en este caso es Hayab. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, afilu, incluso, que viene a añadir un solo hilo es culpable. Ubasafá, y en la anchura, ¿sí? Shenehutin, 2 hilos de roja en el ancho de 3 batenirin es culpable. Alamas de domé. ¿A qué se parece esto? Leorek silzul katan, como aquella persona que hace ese silzul, es decir, ese gorro chiquitito. Shenehutim shel roja, ushosha batenirin. Muy bien, estudiamos en la vereita. Ve a Orek Shenehutin, la persona que teje 2 hilos a la gas. Ve a la imra hayab, es decir, que lo hizo sobre esa parte que ya está tejida, muy grande, o a la imra, o con diferentes tipos de hilos, hayab es culpable. Entonces dice la Gemara, dice, Stama, Karabanan, es evidente que esto sigue la opinión de los sabios. Muy bien, entonces seguimos aquí. Veo va a tener. Estoy tratando de encontraros donde estamos para marcarlos. Muy bien, ahí está. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Sigue la Mishnah diciéndonos. Aquella persona que hace 2 batenirim. Explica la cámara. Mai, ¿qué es? Amar a Valle. Dijo a Valle, tarte bebate nira vejada benira. Es decir, 2 veces hay que pasar el hilo, ¿sí? Del tejido en un betnir, es decir, en esa parte del telar que hace que los hilos se separen. Venir. Y una vez lo hace pasar por el nir en sí mismo. En la Mishnah, estudiamos en nuestra Mishnah diferentes tipos de maquinaria de tejido. Bequeros,
¿Sí? Explica la Gemara Mai Bequeros, que es amarrar metzovita. Es decir, es un telar que tiene unos pedales para poder mover esos batenirim. Es decir, yo aprieto un pedal, me levanta un nir, es decir, como que la tela viene de ahí. Entonces me hace levantar una parte de la trama para poder pasar el hilo y después aprieto para que la parte por donde pasé se baje y me quede la otra arriba y vuelvo a pasar por el otro lado. Bien, la verdad es que no soy toferet, pero entiendo que esta es la forma en la que funcionaban los telares. Muy bien. Entonces, Mishum de Cabe Lemit Nasefa. Perdón. Dice, Beatofer Shetet Tefilot, aquella persona que teje, que cose dos costuras. Pregunta la Gemara, Ha Tanina Beabot Melachot. Beatofer Shetet Tefilot. Espera, pero si ya lo estudiamos en el capítulo anterior, cuando hablamos de los Abot Melachot, de cuáles son las categorías principales de trabajos prohibidos. Ya dijimos que el que hace dos costuras. Entonces, ¿por qué los vuelves a traer aquí? Mishum de Kabe Lemit Nasefa. ¿Por qué? Porque él quiere enseñar el final de esta Mishnah, que dice, es decir, el que arranca, el que desgarra una prenda con la intención de volver a coser dos costuras. Katanenami, entonces también se enseñó Hatofer, el que cose. Pregunta de Mara, ve a Corea, Hanami Tanina, ve a Abot Melachot. Pero espera, pero el que rasga también lo enseñaste en los Abot Melachot, en las categorías principales de Melachot. El Amishum de Kabe Lemit Nasefa. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque yo quiero enseñar el final de la Mishnah, que dice, Hakorea Bajamató al Meto Mishum Ajikatani. Es decir, aquel que rasga sus vestiduras por el fallecido suyo, lo alenu, ¿sí? Perdón, el que rasga sus vestiduras por su enfado, ¿sí? Bajamató, realmetó, o por su fallecido, y Shuma Hirakatane. Por eso es que fue enseñado el que rasga y el que da costuras. Ve a corear, la persona que rasga con la intención de coser dos costuras. Aje, Mishkahatle. ¿Cómo vamos a encontrar esta situación? Entonces sigue la Gemara en la página siguiente. Y dice, de Abda, ki quesita. Es decir, está hablando que cosió la prenda de una forma que por debajo se dobla y se recorta y se acorta en su anchura. Y por arriba sobresale como un bolsillo. Y para poder arreglar esto, entonces tiene que primero cortar y después volver a coser. Muy bien. Mishnah, dice la Mishnah, Hakorea, baja mató, esa persona que arranca su ropa por su enfado. Estamos aquí, ahora sí, en este dibujo. Bien, Hakorea, baja mató, veis aquí el señor que está muy enfadado y rasga su vestimenta, y aquí está la persona que está por su fallecido, que está por enterrarlo. Muy bien, entonces dice así, Hakorea, baja mató, es decir, por su enfado, ve al meto o por su muerto, ve a la mecalquelín peturín, o por aquella persona que dejó la mecalquelín peturín, todas esas personas que destruyen algo, ¿sí? En todos esos casos están peturín, están excel. La mecalquel, almenat de taquel, pero que destruye algo para volver a arreglarlo, como por ejemplo, el que rasga la vestidura para después poder tejer de vuelta, o el que borra para poder volver a escribir en su lugar. Hayab, son culpables. Entonces, shiuro que metaquen, es decir, cuánto yo no puedo rasgar para después volver a arreglar. Entonces, la medida es aquello que yo no puedo desgar, que yo no puedo coser. Es decir, si yo no puedo dar dos costuras, yo no puedo rasgar lo que después voy a necesitar dos costuras para poder repararlo. Muy bien. Shiur hamelaben, es decir, aquella persona que lava la lana. Vea menapetz, el que viene a peinar esa lana, o el lino. Vea tzovea, y el que tiñe la lana. Vea tové, es decir, el que viene a hilar. Kimlor roja asid kaful, es decir, la mayoría del espacio que hay entre el pulgar y el índice, la mayoría de ese espacio multiplicado por 2. ¿Sí? Veaorek shenejutin, y aquella persona que teje dos hilos, shi'uro kimlo asid. Y la medida
por la cual yo infringo Shabbat por tejer, ¿sí? 2 hilos es como la mayoría de este espacio entre el índice, entre el pulgar y el índice. Muy bien, dice la Gemara. Estuvimos en la Mishnah que aquella persona que rasga sus vestiduras por su enfado o por su difunto, está exento. Y pregunta la Gemara, Urminhu, vinieron a traer una contradicción de una vereitá. Estudiamos en una vereitá, a Corea Bajamato, Beeblo, Bealmeto Hayab, una persona que rasga sus vestiduras por su enfado o por el luto que tiene por su difunto, es culpable de profanar Shabbat. A pesar de que está profanando el Shabbat con esta rasgadura, Mikol Makom Yatzai de Jehová quería. A pesar de eso, cumplió con su obligación de hacer la quería. Es decir, sabemos que cuando una persona lo alenu, lo alejem, pierde un familiar, entonces tiene que rasgar una parte de su vestidura frente al corazón. Bien, ahora eso es una mitzvah de hacer esa quería. Ahora, si yo lo hice en Shabbat, está prohibido, pero a pesar de que está prohibido y yo lo hice, cumplí con mi obligación de hacer la quería. Entonces, ¿cómo es posible? Dice, lo calla, no hay dificultad. Habemed de, uno está hablando de su muerto, Habemed de alma, y otro está hablando de otro tipo de muerto, cualquiera que no es un familiar suyo. Déjame tocatane, pero ¿cómo puede ser si se enseñó en la Mishnah? Metó, su muerto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta contradicción? Dice Leolam, en realidad, de Medide, estamos siempre hablando de un muerto que le pertenece a él, que tiene una cercanía. Ubehanach de Lav Bene Abelud Ninhu. Pero la Mishnah que dice que la persona transgredió Shabbat, ¿sí? Está hablando de que hizo quería por un fallecido por el cual no debe guardar duelo. Sabemos que hay solamente 7 familiares por los cuales lo alenu velo alejem hay que guardar luto. Bien, entonces si estamos en ese caso, por ejemplo, si fuese un abuelo, un tío o un primo y se hace quería, ahí estamos incumpliendo Shabbat y no teníamos por qué haber hecho esto. Ahora dice bien jajamhu, pero si es un sabio, Kiyube Mihayev. Entonces ahí todo el mundo tiene la obligación de hacer quería, de rasgar su vestidura. De Tania, pues enseñó una verita. Jajam Shemet Hakol Kerobab. Un sabio que muere, todos son sus seres cercanos. Yesh Litmoa, y deberíamos preguntarnos, Hakol Kerobab, ¿acaso todos son sus seres cercanos? Al Kadatak, vas a pensar así. ¿Acaso se te va a ocurrir pensar que todos son sus familiares? El AEMA, entonces más bien tienes que decir que todos, entonces estamos obligados de decir que la intención de la veredita ¿cuál es? Hakol Kekerobab, que todos son como sus familiares. Es decir, Hakol Kor'in Alab, que todo el mundo hace quería por él. Hakol Holzin Alab, y todos tienen que quitarse los zapatos y ponerse zapatos no de cuero por él. Hakol Mabrin Alab Berrejaba. Y todos comen de la seudá de Abelú. Entonces responde la Gemara, dice, lo tzija, de Lav Jajamu. Dice, en nuestra Mishnah está hablando cuando no es un jajam. Y no hace falta hacer la quería por él. Entonces pregunta la Gemara, Madam Kasherhu, Hayube Mehayev. Dice, pero si esa persona que falleció no es un jajam, ok, pero es una persona kasher, pero una persona fiable, una persona recta. Hayabim le Alab, tenemos que hacer quería por él. De Tania, pues enseñó una breitá. ¿Por qué fallecen lo alenu velo alejem los niños de la persona cuando son jóvenes? ¿Para qué? Para que la persona venga a llorar y a enlutarse por las personas que son kasher, que son rectas. Y deberíamos sorprendernos de las palabras de esa vereita. ¿Por qué? Porque acaso para que llore por la persona kasher, Arbona, Shakle, Mine. Entonces le van a quitar los garantes antes de que peque. Es decir, ¿sí? ¿Acaso le quitamos a él sus hijos y sus hijas pequeños para que él se acuerde de llorar por una persona kasher cuando muera? Ela. Entonces tenemos que decir que la intención de la verdad es, y Peneshelo baja Beitabel Adam Kasher. Es decir, que no lloró o se enlutó por una persona que es kasher. Shekola boje al Adam Kasher, mojalim lo al kolabonotav, bishvil kabod sheasa. Porque una persona que llora por un hombre kasher, por un hombre fiable, entonces se le perdonan todas sus transgresiones por el honor que le dio a esa persona y porque está llorando por él. Entonces,
es aconsejable, es conveniente llorar y rasgarse por una persona kasher. Entonces responde la Gemara, los trija, no es necesario explicar así. De la Badam Kasher. Nuestra Mishnah podemos decir que no es un hombre kasher. Y que tampoco tiene la obligación de hacer querida. Entonces pregunta la Gemara, veí de cae beshaad yetziat neshama hiyuv mechayev. Si estamos hablando que cuando está ahí presente junto al fallecido, en el momento en el que sale su alma, entonces él tiene la obligación de hacer quería por él, incluso que no era un hombre kasher. De Tania, pues enseñó en una vereita. Se enseñó en una vereta. Rabbi Shimon ben Elazar dice, Haomed alamed beshaad yetziat neshama, esa persona que está junto al fallecido en el momento en el que él abandona su alma, hayab likroa, tiene que hacer quería. ¿Por qué? Ha lemas de dome. ¿A qué se parece esto? Le sefer Torah, shenisrefa, a un sefer Torah que se está quemando, que hay que hacer quería. Entonces responde la Gemara y dice, lo tzrija. No es necesario explicar así la Mishnah. De lo cae beshaad yetziat neshama. No hace falta especificar que la Mishnah está hablando del momento en el que sale el alma del difunto. Ela jamató a jamató kashia. Pero todavía tenemos una dificultad, ¿sí? En aquello que estudiamos en la Mishnah, que dice que aquel que rasga por su furor, por su ira, ¿sí? Que está exento, y en la verdad que dice que es culpable. Entonces responde la Gemara y dice, jamató a jamató nami lo kashia. Tampoco hay dificultad entre los dos enfados, que uno dice que está exento y el otro dice que es culpable. ¿Por qué? Dice, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Uno dice que es la opinión de Rabbi Yehuda y otro es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, eso que dijimos que es la opinión de Rabbi Yehuda, de amar, melachá she'en tzricha legufa hayab alea. Una labor que se hace que no la necesito en sí misma, entonces soy culpable de ella. Entonces ahí voy a hacer hayab. La Mishnah que dijo que está exento va según la opinión de Rabbi Shimon, que dice, melachá she'en tzricha legufa patur alea. Que yo cuando hago una labor que no necesito por sí misma, entonces estoy exento de ella. Entonces pregunta la Gemara, Emar de Shamat le Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué es aquello que escuchamos que dijo Rabbi Yehuda? Que la persona es culpable por una melajá she'en tzricha legufa, una melajá que no necesito en sí misma. Eso es únicamente bemetaken, es decir, en un caso en el que está reparando una prenda o un objeto. Aval mekalkel, mi shamat leye. Pero ¿acaso escuchaste que Rabbi Yehuda piensa así cuando la persona está estropeando un objeto? Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Abin, dijo Rabbi Abin, Hai nami metakenhu. Incluso cuando la persona está rasgando por su furor, por su enojo, se considera como que está reparando. ¿Por qué? De ka'avid nachat ruach le yitzro. Porque el hecho de rasgar esa prenda, ¿qué le está haciendo? Le está haciendo nachat ruach, le está calmando su yetzer hara. ¿Bien? Y entonces sí que es como si que le está reparando a la persona. ¿Sí? Umarguía el caso. Viene a reparar a la persona. Perdón, me he olvidado de mover esto, pero es que me emocionó un poquito. Muy bien. Najabla le hizo. Muy bien, entonces estamos aquí. Entonces, como le provoca una jatrúa, le provoca una tranquilidad, le vuelve a calmar. Entonces, por eso le está reparando. Entonces, pregunta de Gemara, Ujehai Gavna Nishare. ¿Y acaso está permitido romper, desgarrar una prenda porque uno se está enfadando? Hay una prohibición de destruir cosas, se llama Baltashhid. Dice, Bataña, si se enseñó una vereita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dice, Mishum Hilfa Bar Agra, el nombre de Hilfa Bar Agra, que dice, Shamar Mishum Rabbi Yohanan ben Nuri, que dice el nombre de Rabbi Yohanan ben Nuri, Amekarea Begadav Bajamató, esa persona que rasga sus vestiduras por su enojo, Veame Shaber Kelab Bajamató, y aquella persona que rompe sus utensilios por su enfado, me fazer, me otav Bajamató, ¿sí? Y el que esparce, ¿sí? Sus cosas por su enfado, lleve eneja que obeda bodazara, que sea tus ojos como aquella persona que hace idolatría. Shekach humanutó shel yetzer hara. ¿Por qué? Porque esa es la especialidad, así es el arte del yetzer hara, ¿sí? Hayom emerlo hace hoy te dice de esta manera.
Ulemahar Omer Leja Sekaj. Y al día siguiente te dice hasta así. H Omer Lo Obeda Bodazara. Hasta que viene el Yetzer Hara y te dice, ahora haz Bodazara. Es decir, primero te dice, rasga tu vestidura porque estás enfadado. Y la persona viene y la rasga. Después rompe esto y lo rompe. Y una cosa le lleva a la otra. Empieza a acostumbrarse a escuchar a su instinto, a su Yetzer Hara. Y al final, cuando el Yetzer Hara le diga, ahora haz idolatría, la persona va a llegar a hacer idolatría. Veoleg, veoved. Va a ir y va a hacer efectivamente idolatría. Amar Rabbi Abin, dijo Rabbi Abin, Maikera, ¿qué significa este versículo? Lo beja el zar, velot ishtachave el nehar. Este es un versículo que está en el Naví. En Tehilim, perdón. En Tehilim. Y dice así, de aquello que está dicho, lo beja, que no haya en ti, Mashma, se entiende que la intención de esto es que se encuentra dentro de ti. Ve'ezeu. ¿Y cuál es ese el zar, ese Dios extraño que hay dentro del cuerpo de la persona? Tienes que decir, Omer, ze Yetzer Hara. Ese es el Yetzer Hara. ¿Sí? Que si está dentro de ti el Yetzer Hara y al final acabarás posternándote, Velot ishtachave le'el nehar. Si te dejas llevar por ese Yetzer Hara, acabarás posternándote frente a una idolatría. Muy bien. Entonces seguimos y dice, Lotzrija, de Ka'avid, le mirma emta a inshe betate. En realidad, podemos explicar de otra forma a la persona que rompió o que rasgó sus vestiduras por su enfado. En realidad, ¿qué está haciendo? No lo está haciendo porque realmente está enfadado, sino que lo está haciendo para demostrar a las personas de su casa, ¿sí? Y que piensen que está enfadado y entonces vengan a hacer lo que esa persona quiera. Kijá de Rabbi Yehuda, Shalif, Mitzav Yata, como Rabbi Yehuda que rasgaba sus prendas, ¿sí? Y entonces decía, daba oraot, daba instrucciones a la gente de su casa y ellos se asustaban de él y por eso lo hacía. Trabaja Yaakov. Trabaja Yaakov, Tebar Meane Tibre. Trabaja Yaakov, que hacía, rompía sus utensilios, que eran frágiles. Rabsheshet, Ramele, Le Amte Monine Aresha. Rav Sheshet tiraba una olla llena de pescaditos, ¿sí? Y Rav Abba Tabar Nachtema. Y Rav Abba, que lo que hacía, rompía el tapón de los frascos, ¿sí? Entonces, el que hacía estas cosas en Shabbat se considera como que está metaken. ¿Por qué? Porque en cierto modo está calmando su enojo y eso se considera como que se está reparando a sí mismo. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Que tengamos Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Umeborach. Nos veremos de Motzei Shabbat en el horario que nos permita la salida de Shabbat y así continuaremos con nuestro estudio. Shabbat Shalom Umeborach.